Quiero, hablándote un poco, continuando respecto de lo que venía diciendo recién, quiero que podamos recordar juntos que el enemigo de Dios y de nuestras vidas tiene un solo plan. ¿Cuántos? Uno solo, no tiene dos, no tiene tres, tiene solamente uno. Y dentro de ese plan, lo que él busca es dividir y destruir. Hay una frase bien diabólica que dice: divide y reinarás. ¿Sí? El diablo tiene una sola intención: dividir y destruir todo aquello que tenga que ver con Dios y su expresión. Por eso desde el inicio vemos que lo que hizo Satanás fue procurar dividir y destruir al hombre y a todo aquello que tuviera la imagen y el sello de Dios. Arruinar todo lo que Dios había pensado para el bien del hombre, y desde entonces no ha cesado en dicha intención. ¿Escuchaste lo que te dije? Satanás tiene un solo plan, y dentro de ese plan tiene dos aristas. Una es dividir y la otra es destruir. Dividir y destruir. ¿Estamos? Cuando el enemigo falla en sus ataques desde el exterior, comienza a buscar la manera de infiltrarse y atacar desde el interior. ¿Sí? ¿Me siguen? Cuando él falla, cuando él ve que desde afuera de la iglesia, desde el entorno, no puede hacer absolutamente nada, lo que hace es buscar infiltrarse con alguna estrategia para dividir y destruir. ¿Cómo lo hace? Mediante una de sus armas favoritas. ¿Cuál es esa arma favorita? El egoísmo. ¿Cuál? Egoísmo. Si él puede hacernos pensar solo en nosotros mismos y en lo que queremos, entonces ganará la victoria antes de que nos demos cuenta de que incluso él está trabajando. Si él puede hacernos pensar solo en nosotros mismos, entonces va a ir sacando ventaja y va a empezar a ganar desde antes de que nosotros nos demos cuenta de que él está trabajando. Ego significa yo. ¿Qué cosa? Yo. Ese es el yo que se resiste a morir, el que predomina y genera problemas con el otro. Cuando el yo tiene más poder que el nosotros, entonces estamos posicionándonos frente a posibles y probables situaciones complicadas. Cada vez que el yo predomina por el nosotros o por encima de nosotros, vamos a estar trayendo a existencia problemas que son evitables. ¿Sí? Egoísmo significa ponerme en el centro de todo e insistir en obtener lo que quiero cuando quiero. Insisto, no importa si es bueno o es malo, si nos hace bien a todos o me hace bien solamente a mí, o nos hace mal a todos o me hace mal solamente a mí, eso no importa. Lo único que me interesa acá es que yo pueda obtener lo que quiero cuando quiero. Significa explotar a otros con el objetivo de alcanzar mi propia felicidad y o meta. Yo quiero esto, no me importa si los demás lo quieren, yo lo quiero. Eso es lo que piensa un egoísta, sin considerar, por supuesto, a los otros, aprovechándome de ellos para obtener mi propio camino. ¿Conocen personas que son egoístas? Sí, están muy a la vista cuando alguien es egoísta, ¿no? ¿Sí o no? Pero además, no es solo querer mi propio camino, sino esperar que todos los demás también quieran mi propio camino. Eso es lo que le ocurre a un egoísta. Él no quiere solamente transitar ese camino, sino que además espera que los demás tomen ese propio camino de él y que lo acompañen, aunque sea malo. El egoísmo es un atentado contra cualquier tipo de relación que tratemos de entablar, porque provoca división y destrucción. No te olvides de eso. División y destrucción de las mismas. Separando a unos de otros. Eso es lo que produce el egoísmo. División y destrucción. División
y destrucción, y separa a unos de otros. ¿Sí? División significa básicamente dos visiones. Tener dos visiones, dos miradas. En una familia tiene que haber una o dos. Una visión. En una iglesia tiene que haber una o dos. Una visión. Si hay dos visiones es porque hay una división. Si hay dos miradas es porque hay división. Ahora, lo bueno de esto es que nosotros podemos y debemos apuntar a caminar libres de toda forma de egoísmo. Nosotros tenemos que trabajar en esto. Si acaso descubrimos que hay cuestiones que tienen que ver con el egoísmo, tenemos que apuntar a quitarlas de nuestra vida porque van a traer división y destrucción. Fue lo que hizo Satanás en el Edén. Dividió primero. ¿Satanás dónde dividió primero? Primero dividió el cielo. Primero dividió el cielo. Cuando se rebeló contra Dios, dividió el cielo. Le arrastró una tercera parte de los ángeles. Entonces, imagínate si Dios tuvo que soportar a un rebelde en los cielos y lo desechó. Y Satanás pudo arrastrar una tercera parte de los ángeles. ¿Qué no hará con una iglesia que no termina de entender esto? ¿Qué no hará con un cristiano que no termina de entender el poder del egoísmo, de pensar solo en sí? Después vino al Edén camuflado de serpiente y terminó de dividir, de separar la relación entre Dios y el hombre. Primero se filtró en el matrimonio, en el primer matrimonio, y trajo destrucción, división y destrucción. Y después todo lo que sabemos hasta el día de hoy. ¿Sí? ¿Está? Entonces, cuando podemos pensar más en el otro que en nosotros mismos, es cuando podemos ser libres del egoísmo. Y eso no significa tener complejos de inferioridad o algún problema de estima. El pensar más en el otro que en uno mismo es algo sano, saludable. No significa que tengas complejos de inferioridad o una estima muy baja, no lo pone al otro siempre primero y se queda él para lo último. No necesariamente tiene que ver con un complejo. Tiene que ver con que uno es libre del egoísmo. Pienso más en el otro, en ver cómo el otro puede estar mejor, en ver cómo el otro puede crecer, en ver cómo el otro puede alcanzar sus objetivos. Eso es ser libres del egoísmo. Es haber aprendido a morir a uno mismo para evitar que el yo, el ego, dañe la relación con el otro. Llamar o poner el nombre que vos quieras a esa relación con tu esposo, con tu esposa, con tus compañeros de trabajo o de estudio, con tu vecino, con tu hermano en la iglesia, con quien sea. Pero si vos podés pensar más en el otro que en vos mismo, estás bien encaminado. Ahora, cuando el ego toma dominio de nuestra vida, lo que viene a continuación es división y destrucción. ¿Estamos hasta ahí? Vamos a Nehemías, capítulo 4, versículo 19. Toda esa introducción la quise hacer para que ahora entendamos lo que viene a partir de este momento, que es la parte B, viene a completar la introducción. Nehemías, capítulo 4, versículo 19. Mirá lo que dice este hombre, Nehemías. Capítulo 4, versículo 19. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande. ¿Cómo es la obra? Grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Vamos a hablar nuevamente. Dice, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa,
y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Nehemías hace una declaración acá que es muy importante para empezar a entender un poco más lo que te hablé al comienzo. Dice, la obra es grande y extensa. La obra es grande y extensa. ¿Trajeron la lengua hoy? ¿O alguien la olvidó en casa? La obra es grande y extensa. Es importante que empecemos a entender lo que Nehemías está diciendo acá. Ellos ya habían construido el muro, ya habían empezado la edificación de los muros. Y acá viene Nehemías y dice, la obra es grande y extensa. Primer punto que quiero llamar tu atención en esta tarde, o que Dios quiere llamarte la atención acerca de lo que estamos hablando. En primer lugar, si la obra es grande, significa entonces que se va a requerir de todos y no solo de algunos para poder llevar a cabo la obra. Primera cuestión que necesitamos entender. Si la obra, como dice Nehemías, es grande, vamos a necesitar entonces de todos, no solo de algunos. ¿Me van siguiendo hasta acá? Si la obra es grande, mientras más grande sea la obra, más gente se requiere lista y dispuesta para poner manos a la obra. Y no solo de algunos. Nehemías dice, yo le hablé a los nobles, le hablé a los oficiales y dice también al resto del pueblo. La obra no la edifica cierto grupo selecto, no la edifica cierto grupo de élite, no es exclusividad de cierto grupo de personas, porque la tarea es grande y eso significa que vamos a necesitar de todos y no solo de algunos. Amén. Nehemías lo entendió así y así se lo hizo saber al pueblo. Y Nehemías les dijo, todos los que somos parte de este pueblo estamos involucrados en esta tarea. Hablé con los oficiales, hablé con los nobles y después me dirigí a todo el resto del pueblo. Eso es lo que necesitamos entender en este tiempo, como iglesia. Todos los que somos parte de esta iglesia estamos involucrados en la edificación de la obra. Porque la obra es grande. De igual manera sigue siendo grande la tarea hoy. Lo que hay que hacer es grande. No es chiquitito. Es grande. Es extenso. Y se necesita de todo el pueblo para llevar a cabo la tarea. Cuando alguien cree equivocadamente que no es útil para la tarea, que no tiene lugar para desarrollarse dentro del cuerpo, que no puede aportar nada a la obra de Dios o que deliberadamente se aparta para no tener que involucrarse, esa persona está totalmente equivocada y es peligrosa para el resto del pueblo por al menos dos razones. Número uno, está equivocada porque a Dios se le antojó darnos a todos dones, capacidades, habilidades, talentos para aportar algo a la edificación de su obra. Dios te dotó a vos y a mí, a todos, nos dotó de algo valioso para aportar a la edificación de su obra. Acá nadie puede decir yo no soy valioso en esta edificación. Estás en problemas. Porque algo chiquitito puedes aportar. Por chiquitito que sea, no deja de ser importante para la edificación de la obra. Todos tenemos que entender esto. Todos tenemos que entender esto. Si la obra es grande y extensa, se requiere de todos y no de algunos. ¿Sí? Todos. Todos podemos aportar algo. Todos necesitamos aportar lo que hemos recibido de Dios. Todos. Todos. Nehemías no dejó a nadie afuera. Nehemías no dijo, bueno, la tarea esta la va a desarrollar este grupo y ustedes quédense allá, ustedes no hagan nada porque ustedes no.
Hablé con la gente que a lo mejor tenía cierta data respecto a lo que significaba edificar, pero después la tarea la hace todo el pueblo. Porque la obra es grande. Y mientras más grande sea la obra, más manos vamos a necesitar para seguir edificando. Entonces la tarea es para todos. Todos. En segundo lugar, es peligrosa, porque lo que sucede con esa persona que no está activa en la obra de Dios es que empieza a tener tiempo y el enemigo muchas veces empieza a sembrar cosas en su mente, en su corazón. Ahora lo vamos a ver. Por eso necesitamos estar activos en la obra de Dios. Por eso necesitamos entender que la tarea es para todos, chicos y grandes, grandes y chicos. Nadie puede decir, yo no sé qué puedo aportar. Si no sabes qué puedes aportar, empezá a preguntar, pero algo puedes aportar. Todos podemos aportar a la tarea. La tarea no la hace solamente una persona. Es imposible que una sola persona pueda edificar una obra que es grande y extensa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por eso te dije, te comencé diciendo que tenemos que mutar del pensamiento del yo al nosotros. Imagínate un miembro de tu cuerpo, un órgano de tu cuerpo que no funcione bien. Estaría en problemas ese cuerpo. Porque el trabajo que el cuerpo tiene que hacer es grande, es mucho. Tu cuerpo no se detiene, mi cuerpo no se detiene, aún mientras descansamos. No se detiene, sigue. El problema de cuando no entendemos esto es que podemos caer en lo que le pasó, ahora vamos a ver, a un grupo privilegiado que en lugar de emitir palabras de alabanza empezaron a emitir palabras de desánimo y de desaliento. Y el problema de no estar activo en la obra de Dios es que podemos caer en lo mismo que cayó esa gente. En críticas, en murmuración y en todo tipo de cuestionamientos, principalmente hacia el liderazgo de la iglesia. Porque tiene la persona demasiado tiempo para pensar y entonces piensa mal. Por eso hay gente que piensa todo el tiempo pavadas. Porque tiene demasiado tiempo para pensar, porque no está involucrada en la tarea. Y eso es lo peligroso que puede sucedernos si nosotros no entendemos la importancia de estar involucrados en la obra de Dios. Nadie te pide que seas pastor o pastora, o profeta o danzora, o lo que sea. Pero sí que entendamos todos que hay algo que podemos aportar y necesitamos hacerlo. Por eso te dije que cuando el enemigo no puede generar derrota desde afuera, buscará infiltrarse. ¿Cómo? Con cuestionamientos, con comentarios, chismes, críticas, murmuración, dándole al enemigo la posibilidad de destruir desde adentro. ¿Cómo trabaja el enemigo del pueblo de Dios? Con desánimo. Cuando una persona se desanima es porque cree que no es útil y entonces comienza a contagiar al resto. ¿Cómo lo contagia? Mediante lo que lleva y lo que trae. Así empieza a trabajar Satanás. No puede desde afuera destruir. No puede. Entonces busca infiltrarse y empieza a generar en el corazón de esa persona, de ese hombre, de esa mujer que no está activo en la obra de Dios, empieza a generar pensamientos. Que yo no puedo, que no sirvo, que no soy útil, que nadie me tiene en cuenta, que nadie me llama, que nadie me escribe. ¿Qué pasará porque esta vez no me llamó? ¿No? Y entonces empieza a fabular y se encuentra con la, ¿cómo es que le llamábamos a la oveja? La pepona rebelde, se encuentra con esa oveja y ¿qué sucede? A mí no me llama nadie. ¿Por qué no me llama? ¿Por qué no me visita? ¿Por qué esto? ¿Por qué no viene a tomar mate conmigo? ¿Será que ya no le caigo tan en gracia? Y entonces empieza a fabular y contagia desánimo.
Viste que somos re pocos, cada vez menos. Lo único que sube en este país es el dólar. Después todo... Claro, y después de estar media hora hablando con esa persona, ¿cómo salimos? Desanimado. Te empezás a cuestionar cosas que antes no te cuestionabas. Y te empezás a preguntar si realmente vale la pena seguir haciendo lo que estás haciendo. Mirá lo que dice Nehemías capítulo 4, versículo 6. Nehemías capítulo 4, versículo 6 dice: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando el pueblo está animado y está motivado, la obra avanza, crece, se cumple con la tarea. Cuando el pueblo está animado, el diablo sabe que se la va a tener que ingeniar de alguna manera si quiere detenerlo. Pero mientras el pueblo está animado, está motivado, no lo detiene absolutamente nada. Ahora, mirá lo que pasó en el versículo 10. Y dijo Judá, los que tenían que llevar la alabanza. Judá significa alabanza. Los que tenían que emitir palabra de ánimo y de bendición. Mirá lo que dijeron. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. Y no podemos. No podemos. No podemos. No podemos. Porque la obra es muy grande, y porque el enemigo no para, y porque mirad cómo están aquellos, y porque esto no pueden, y mirad aquellos. No vamos a poder. No podemos edificar el muro. Mientras el pueblo tuvo ánimo, la obra avanzó. Pero cuando entró el desánimo, Judá, esta tribu elegida para ofrecer alabanza a Dios, empezó a ofrecer desánimo al pueblo. No vamos a poder. No lo vamos a lograr. Y entonces el pueblo empezó a sentir el efecto de alguien que en lugar de bendecir, traía palabra de derrota y desánimo. No vamos a poder. No vamos a poder. Es mucha la obra, es muy grande. Un pueblo desanimado, un cristiano desanimado, lo único que ve es imposibilidad. Ve que el desafío es muy grande y cree que es imposible lograrlo, terminarlo, hacerlo. Y sus propias palabras lo delatan. Judá significa alabanza. Ellos tenían que ofrecer alabanza a Dios, no desánimo al pueblo. Y acá son los primeros que levantan la voz y dicen: no vamos a poder edificar el muro. No puedo, no me va a funcionar, es muy complicado. Tengo muchos problemas y no voy a poder resolverlos. La vida no me sonríe. Hay mucha mala onda. ¿Escuchaste alguna vez eso? Expresiones de una persona desanimada. Es que está todo complicado, ¿no? Yo no sé, este mundo, el desaliento o desánimo provocó que Israel no pudiera entrar en la tierra prometida desde Cades Barnea. Un viaje que tenía que durar 40 días, duró 40 años. 40 días. Duró 40 años. 10 espías incrédulos desanimaron el corazón de todo un pueblo, retrasando los planes de Dios para ese pueblo y puntualmente para esa generación. Cuando muere esa generación incrédula, recién se levanta otra generación, que es la que finalmente entra en la tierra prometida. La incredulidad muchas veces retrasa los planes de Dios para nuestra vida. Una generación tuvo que desaparecer para que pudiera emerger una generación que le creyera a Dios y pudiera entrar finalmente en la tierra prometida. Algo que duraba 40 días, por su incredulidad lo demoraron 40 años. ¿Estás dispuesto a esperar 40 años? ¿No?
Podemos retrasar los planes de Dios para nuestra vida y para nuestras generaciones por permanecer escuchando las voces incorrectas de gente que producto de su incredulidad solo trae desánimo y desaliento. Seguí escuchando, si querés, a los que te dicen no congregues más. Seguí escuchando. Porque somos cada vez menos. Seguí escuchándolo. Seguí escuchando a los que todo el tiempo hablan mal de la iglesia. Tenemos que decidir en este tiempo a quién le vamos a creer. Porque esta gente, estos israelitas, perdieron su propia vida, no pudieron ver, ahí tocar, pisar la tierra de la promesa de Dios por la incredulidad y el desánimo. Que 10 tipos trajeron y contaminaron la vida, te dije el otro día, 3 millones de israelitas aproximadamente. 10 tipos incrédulos generaron desánimo en aproximadamente 3 millones de israelitas. Imagínate lo que puede hacer el desánimo y el desaliento. Lo único que consiguió esa gente es retrasar los planes de Dios para sus vidas y para la generación en la que vivían. Si no nos queremos desanimar y deprimir, dejemos de escuchar a gente incorrecta, gente que tiene un espíritu incorrecto y emite palabras inflamadas desde el mismísimo infierno. Cuando alguien diga no vamos a poder, esa es tu declaración, no es la mía. Cuando alguien te diga no sé si lo voy a lograr, esa es tu declaración, no es la mía. Amén. Tenemos que cambiar nuestra manera de pararnos frente a las cosas. Judá comenzó a decir, no podemos edificar el muro, y el pueblo comenzó a desanimarse con esas palabras. Sintió el impacto en su espíritu de esas palabras. Si este que tiene que bendecir nos tiene que llevar a reconocer quién es Dios, si este que tiene que decirnos que Dios es grande y nos motiva y nos impulsa a la alabanza y a la adoración a Dios, ahora está desanimado, entonces ¿qué queda para el resto? ¿Cómo hacemos para seguir adelante? Entonces el enemigo automáticamente empezó a percibir que era el momento de ir a fondo con sus motivaciones destructivas. Te dije, si no puede desde afuera, buscará meterse desde adentro. Es muy sutil, ¿eh? Es muy sutil. No, hoy no pasa nada si hoy faltamos a la iglesia. Un domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos, 5 domingos, 6 domingos, 7 domingos, 8 domingos, 9 domingos. Hace 3 meses que no pisa la iglesia. Pero yo tengo que creer ingenuamente que aunque hace 3 meses hay gente que no pisa la iglesia, yo tengo que creer ingenuamente que espiritualmente están bien con Dios. Por favor. Por favor. Esto es como el tipo que lo pescaron robando. Sale, la policía lo ve, lo agarra y dice, yo no fui. Pero lo pescaron con las cosas en su poder. Se tiene que terminar la mentira, porque la mentira sigue teniendo peso, porque entre los cristianos todavía hay mucha mentira. El pueblo comenzó a desanimarse con las palabras de Judá. Sintió el impacto de esas palabras, no podemos, en su espíritu, y automáticamente empezaron a declinar sus fuerzas. La obra es grande, la tarea es gigante, el desafío es enorme, tu meta quizá para este tiempo sea grande, pero no tenemos que desmayar, porque la Biblia dice que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Todos somos importantes en la obra de Dios. Grabate eso. Todos somos importantes en la obra de Dios. Todos. ¿Cómo es la obra? Grande. El desafío era grande. La tarea era grande. Ahora, mirá el segundo aspecto de lo que dice Nehemías. Versículo 19. Dice,
y nosotros estamos, ¿cómo? Apartados en el muro, lejos unos de otros. Es muy llamativa la expresión que usa este hombre, porque él dice, nosotros estamos apartados, lejos unos de otros. Pero estaban todos trabajando en el muro, en la reconstrucción, ¿sí o no? Pero ¿cómo estaban? Apartados en el muro, lejos unos de otros. Esto refiere a la importancia que tiene el hecho de entender que aunque estemos haciendo lo mismo, podemos estar lejos unos de otros. Podemos estar separados unos de otros. Y entonces tengo que pensar que lo que Nehemías está queriendo decirle a la gente es: muchachos, mucho cuidado, porque la estrategia del enemigo es dividir para destruir. Nosotros somos llamados a estar juntos, ¿cómo? Juntos, unidos, trabajando por una misma causa. Sin la unidad del cuerpo de Cristo, cualquier tarea, por sencilla que parezca o sea, va a resultar mucho más difícil. Sin la unidad de la iglesia, sin estar juntos unos con otros, no lejos unos de otros, por sencilla que parezca la tarea, va a resultar mucho más difícil. Ni hablar si encima viene Dios y te dice: el desafío, la obra es grande. El estar lejos unos de otros implica que por estar separados estaban en una situación, en una condición peligrosa de vulnerabilidad. El estar lejos unos de otros, distanciados, nos pone como iglesia en una condición peligrosa y de mucha vulnerabilidad. Se convertía este pueblo en un blanco fácil para el enemigo. ¿Se va entendiendo hasta acá lo que quiero decir? ¿Sí? El enemigo se frota las manos cuando nos ve lejos unos de otros, cuando nos vamos distanciando lentamente unos de otros. Él disfruta de eso porque eso le permite, le abre la puerta de entrada para destruir, dividir y destruir desde adentro. ¿Pero qué dijo Nehemías? ¡Ey! Le llamó la atención. Aunque estamos trabajando en la misma obra, cuidado porque estamos apartados, lejos unos de otros. Y el diablo dice: me conviene que sigan así. Que sigan trabajando. Yo los voy a reventar igual, porque mientras ellos se convencen de que están haciendo lo correcto, se van distanciando unos de otros. ¿Amén? ¿Se entiende lo que digo? La Biblia nos llama a trabajar en la obra de Dios, que es como grande. Trabajar como distanciados, separados, unidos. Unidos. Pablo dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos. ¿Qué cosa? Decirlo sin vergüenza. Sin vergüenza. Soportando. Porque a veces hay gente difícil de amar, pero por lo menos la voy a soportar. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Solícitos en qué? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Por la unidad no se trabaja, se guarda lo que ya ha sido ganado por Jesús en la cruz. Hay gente que me tiene con ese texto
Porque hay que trabajar por la unidad, hermano. No hay que trabajar por algo que ya se obtuvo. Lo que me dice la Biblia es que lo tengo que guardar, que lo tengo que cuidar con celo, con diligencia y con disposición. Punto. Por la unidad no se trabaja. Yo no tengo que trabajar para ver si logramos la unidad de todas las iglesias. Eso ya lo ganó Cristo en la cruz. Después, cada uno en su lugar haciendo lo que fue enviado a hacer. Y si da para que nos juntemos, nos juntamos. Y si no da, no significa que estamos enemistados. Porque claro, eso lo utilizan mucho, sobre todo los que quieren llevar agua para su molino permanentemente. No, nos tenemos que juntar porque tenemos que trabajar para la unidad. Por la unidad no se trabaja, se guarda lo que ya fue obtenido. Entonces lo que Pablo está diciendo es, lo que ya recibiste, lo que ya es una realidad, cuidalo, que no se rompa por cuestiones de egos y cuestiones humanas. Si la iglesia es una, es un cuerpo, cuidá que ese cuerpo no se rompa por cuestiones de egos y por cosas humanas. Ahí tenemos que mostrar celo. Hermano, no te dejes de congregar. No, si el domingo estoy. Hermano, llevas un mes que no te congregás. No, si el domingo estoy. Estás rompiendo por tu egoísmo y por cuestiones humanas aquello que Dios ha unido. ¿Cómo dice Pablo que lo tenemos que hacer? Con paciencia, con humildad, soportándonos los unos a los otros. Pero cuando pensamos en nosotros mismos, olvidamos que la obra es grande. Y entonces, como creemos que equivocadamente no tenemos lugar, decimos, bueno, pero no es importante mi presencia. Error, ese es un pensamiento diabólico. Tu presencia es importante, porque todos somos importantes. Todos los que pertenecemos al pueblo de Dios debemos velar y guardar por la unidad del Espíritu. Todos. No debe haber nada en nosotros que genere esto de división. Amén. Porque eso atenta contra la unidad de la iglesia. Todos los que pertenecemos al pueblo de Dios tenemos que trabajar juntos, no separados unos de otros. Juntos. Eso significa entonces que hay que abandonar todo lo que signifique algún tipo de división. Y acá puedo ganarme la antipatía de los que me están escuchando. Significa que tenemos que desechar de nuestra vida todo enojo, toda forma de pelea, de discusión, de pleito. Porque eso trae división. No hablo solamente entre hermanos. Entre hermanos digo, en la fe o de la iglesia. Hablo de cosas que a lo mejor arrastramos. Malas experiencias del pasado que vienen hoy a nuestro presente y boicotean lo que Dios quiere hacer en el presente y de cara al futuro. Malas experiencias con otros pastores, con otros líderes. Malas cosas o experiencias o circunstancias que sucedieron en un momento determinado y que generaron un dolor en nuestro corazón. Mucha gente dice no porque el otro pastor, no porque el otro pastor, no. Yo siempre digo lo mismo, no me hagan a mí pagar los platos rotos de otro. No tengo por qué pagar los platos rotos de otro. Apenas puedo pagar los míos. Y espero no romper ninguno más. Pero cuando yo traigo eso a este escenario, lo que sucede es que empezamos a vivir al límite de la división. Porque todo lo que haga este pastor va a estar condicionado en tu óptica o desde tu óptica por lo que alguna vez alguien hizo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces tenemos que sacar de nuestro corazón todo lo que signifique o pueda ser motivo de división. ¿Por qué? Porque ya lo dijo el sabio, si entre hermanos se pelean,
los devoran los de afuera. Primera de Fierro, capítulo 1. Si entre hermanos se pelean, los de afuera dicen, ¿qué vamos a meternos ahí? Prefiero quedarme mirando Gran Hermano, no sé, alguna otra cosa. ¿Qué me voy a meter ahí? Tenemos que entender esto de una sola vez, de una buena vez. No fuimos pensados para estar solos, lejos y separados unos de otros. Fuimos diseñados, ¿qué cosa? Diseñados para estar juntos y en armonía, como dice el Salmo 133, porque ahí derrama Jehová bendición y vida eterna. No me importa si en el pasado vos congregaste con los mormones, con los metodistas, con los surfistas, con esto y aquello. No me importa. Lo que quiero saber es hoy qué estás haciendo en este presente. Porque la Biblia no dice vas a entrar al cielo por la cantidad de lugares que hayas visitado o por la antigüedad que tengas en el Evangelio. La Biblia no dice eso. No, porque yo me congregaba con los locos Adam y después pasé acá, ¿cómo es la otra película? Me congregaba con la iglesia, qué sé yo cuánta iglesia. ¿Y vos crees que eso te da a vos la posibilidad hoy de decir no necesito congregarme porque yo me congregué toda mi vida? Yo desde antes de que fuera parido ya estaba en la iglesia. Creo que mi cabeza le dio forma a uno de los bancos de la iglesia. Y no por eso dejo de congregarme. Y siento la necesidad de estar con ustedes, reunidos. Entonces tenemos que sacar las mentiras que se nos han metido en la cabeza. Yo lamento mucho. Cuando alguien piensa así, yo digo, Señor, me voy para el otro lado porque si no acá. Lamento mucho cuando alguien piensa así. No, pero yo leo la Biblia, yo también la leo en mi casa. No, pero yo te puedo asegurar que yo también lo leo en mi casa. Y no por eso dejo de sentir la necesidad de estar reunidos o reunido con ustedes. No fuimos llamados a estar solos. No fuimos llamados a trabajar solos. Fuimos llamados a edificar la obra de Dios juntos y en plena armonía. Y bajo ese ámbito vamos a ver la gloria de Dios manifestarse. Juntos y en armonía. Construir y luchar son dos cosas fundamentales en la vida de cualquier mortal. ¿Sí o no? No importa lo que construyas, no importa lo que edifiques, vas a tener que luchar también. No solo en lo natural, sino también en lo espiritual. Pero la cosa se torna mucho más pesada cuando lo tenemos que hacer solos. ¿Sí o no? Si alguna vez te tocó luchar solo o sola, vas a entender lo que significa cuando alguien se queda solo y tiene que luchar solo o solo. Por eso la idea de Dios es no, solos no, es juntos y en armonía. Juntos y en armonía. ¿Por qué? Porque si te caes, va a haber alguien que te pueda levantar. Y si te cansás, va a haber alguien que te pueda sostener, que te haga upa. Que te lleve sobre los hombros. Yo te pregunto, ¿en quién te apoyás en este tiempo? ¿En quién te estás apoyando en este tiempo? No me digas en Dios, ya sé que sos muy espiritual y que te apoyás en Dios, ya lo sé. Y gloria a Dios porque lo hagas. Pero ¿en quién te sostenés en este tiempo? ¿Quién te sostiene? Si en algún momento atravesás una temporada de debilidad, ¿quién te sostiene? Por eso Dios como punto de partida te regala la iglesia. La iglesia no es una idea de hombres. Entonces, cuando entendemos esto, podemos estar tranquilos. Porque aunque caigamos, nos vamos a volver a levantar. Amén. El sabio Salomón dijo, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere,
no habrá segundo que lo levante. Eclesiastés capítulo 4, 9 y 10. Y sigue diciendo, porque si uno tiene frío, va a venir el otro y lo va a calentar un poquito. Pero si no tiene alguien que le dé calorcito en las patitas en la época de invierno, ¿qué hace? ¿Sí? Entonces no es suficiente que pensemos solamente en lo que vamos a construir. Pensá lo que querés construir esta temporada. También es necesario que entiendas que vas a tener que luchar arduamente para poder no solo edificar, sino sostener, poner a resguardo lo que vayas después a edificar. Amén. Y tengo para decirte esto, no vas a poder hacerlo solo o solo. No vas a poder solo. Cuando Dios dijo en el Edén, no es bueno que el hombre esté solo, fue la única vez que dijo Dios que algo no era bueno. De todo lo anterior que había creado, Dios lo vio y dijo que es bueno. Pero cuando lo vio el hombre solo, dijo, no es bueno. No es bueno. Cuando alguien se va separando del resto, no es bueno. No es bueno. Poneme todas las excusas y argumentos que quieras, pero la Biblia dice, no es bueno. ¿Amén? ¿Por qué? Porque vamos a necesitar de alguien que nos sostenga, de alguien que nos acompañe. A ver si nos entendemos en esto. Yo los necesito a ustedes. Yo los necesito a cada uno de ustedes. Los espero cada domingo, cada jueves, cada vez que en la semana yo necesito a alguien que ore por mí. Yo recuerdo y digo que alguien esté orando por mí. Yo los necesito a ustedes. Necesito a los hombres. Necesito a cada uno de los que forman parte de esta iglesia al lado mío. Porque la obra es grande y es extensa y no basta con solo una persona. No basta. Y yo espero que vos también digas lo mismo. Yo lo necesito a usted caminando al lado mío, acompañándome. La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿estás dispuesto a caminar conmigo el tramo que viene? ¿Me vas a dar el honor de acompañarte el tramo que viene? Eso es estar juntos. Versículo 13, mirá lo que dice. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Nehemías le está diciendo a todo el pueblo, las familias van a tener que luchar. Van a tener que luchar para sostener lo que han edificado en el Señor. Vas a tener que luchar. Nehemías le está diciendo a los hombres van a tener que luchar para poder sostener lo que han edificado. Vas a tener que luchar. Le está diciendo a las mujeres van a tener que luchar para sostener lo que han edificado. Le está diciendo a los empresarios, los que tienen negocios van a tener que luchar, los que tienen emprendimientos van a tener que luchar, los líderes vamos a tener que luchar arduamente para sostener todo lo que se ha edificado y lo que vamos a edificar, pero no lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer juntos, unos con otros. No vamos a poder hacerlo solos. Ahora la pregunta que te quiero hacer es, ¿tenés tu armadura lista y preparada para la batalla? Nehemías le dice a la gente, puse al pueblo por familias con sus espadas. Cada familia va a tener que sacar su espada, va a tener que pelear con la espada en la mano. Porque esta es una temporada de gente trabajadora y guerrera. Gente trabajadora y guerrera. Gente que mientras está trabajando en la obra de Dios, no abandona la espada. Sigue con la espada en la mano. Versículos 17 y 18. Dice, los que edificaban en el muro
Los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Los que edificaban el muro tenían la espada ahí pegadita al lomo, al costadito. No la soltaban, no la abandonaban en ningún lugar. Hay una historia de un pastor, creo que alguna vez se los conté esto, que fue a comer a la casa de un matrimonio de la iglesia. Y entonces llega el momento del postre y el pastor agarra, y cuando se va, termina de comer el postre, todo muy rico, qué sé yo, y antes de irse, mete la cuchara en medio de la Biblia. Se va. Y entonces la mujer, la dueña de casa, lo agarra al marido y le dice: querido, ¿sabes qué? Me parece que el pastor se robó la cuchara. ¿Cómo que se robó? Sí, porque no la encuentro. Entonces, ¿sabes qué pasó en el corazón de esa mujer? Se resintió, dijo: este pastor es un ladrón, me robó la cuchara. Al año lo invitan nuevamente a comer al pastor. Y en la conversación la mujer le dice: pastor, ¿sabes qué? El año pasado, cuando lo invitamos a comer, usted se robó una de nuestras cucharas. Y el pastor agarra y le dice: hermana, ¿cómo que me robé una de las cucharas? Sí, la cuchara con la que nosotros le servimos el postre nunca más aparece. Y entonces el pastor agarra y le dice: ¿me puede prestar su Biblia un momento? Sí, con mucho gusto. Va, abre la Biblia, ¿y qué aparece ahí? La cuchara. Moraleja, enseñanza: durante un año esa mujer no abrió la Biblia. Durante un año el corazón de ella se resintió, criticó, cuestionó a su pastor, lo acusó de ladrón, porque nunca abrió la Biblia y descubrió que ahí estaba la cucharita. No sueltes tu espada. No vaya a ser que el día de mañana encuentres culpándote a alguien, culpando a alguien que supuestamente te robó, te quitó, te hizo tal cosa, cuando en realidad vos descuidaste tu espada. Un año. No abandones la armadura de Dios. El apóstol Pablo dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. Y después dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Hay días que son malos. Hay días que vienen a nuestra vida que definitivamente son días malos. Y muchas veces flaqueamos porque no tenemos la armadura puesta. Por eso Pablo dice: tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios capítulo 6, del 10 al 13. No es bueno que estemos solos. Cuando Satanás nos convence de que no pasa nada si estamos solos, estamos exponiéndonos innecesariamente a peligros. El enemigo se relame, bien digo, cuando ve a un cristiano lejos de los otros cristianos. Disfruta, celebra, porque para sus planes se tornan un blanco fácil. No te alejes del resto. No te pierdas la bendición que representa el estar juntos en armonía unos con otros. Amén. Es una bendición. Ahí derrama bendición Dios y vida eterna. Tiene que levantarse una iglesia en este lugar esforzada y valiente, llena del poder del Espíritu Santo, que no le da tregua hasta culminar con lo que se le ha encomendado.
El diablo nos quiere lejos unos de otros, pero el Señor nos quiere y desea unidos unos con otros. Dijimos entonces que la obra era grande y extensa, ¿no? ¿Estamos acá? ¿Me van 10 minutos? ¿Sí? Veamos lo que sigue. Nehemías capítulo 1, versículo 5. La obra es grande y extensa. Nehemías capítulo 1, versículo 5 dice, Nehemías en oración: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, ¿cómo sigue? Grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Vamos a pasar a Nehemías capítulo 4, versículo 14. Nehemías capítulo 4, versículo 14. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. ¿Cómo sigue? Grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Dios grande y temible. Vamos a Nehemías capítulo 9, versículo 32. Nehemías capítulo 9, versículo 32 dice, ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. 3 veces, en 3 momentos en la vida de Nehemías y del pueblo, en medio de la reconstrucción de los muros, Nehemías hizo más de 3 oraciones, creo que hizo 5 en todo el libro. Aparecen reflejadas, creo que 5 oraciones a lo largo de todo el libro de Nehemías. Pero leímos 3 relatos donde Nehemías declara al pueblo y declara en oración que Dios es grande y temible. ¿Cómo es Dios? Grande y temible. ¿Cómo era la obra? Grande y extensa. Grande y extensa. Lo que Nehemías pretende hacerle ver al pueblo es esto: el desafío es grande, pero el Dios que nos respalda es más grande que la obra que Él nos envió a hacer. Entonces, ¿por qué tener temor? ¿Por qué tenemos temor? El desafío que podemos tener por delante puede parecernos grande, pero el Dios que está de nuestro lado es más grande que el desafío que tenemos por delante. Entonces, ¿por qué tener temor? Lo más lógico y lo que tenemos que hacer es avanzar. ¿Sí? El que se levanta en nuestra contra puede parecer grande, pero mayor y más grande es aquel que está a nuestro favor que el que está en contra nuestra. Entonces, ¿por qué llenarnos de temor? ¿Se va entendiendo lo que digo? No tenés que llenarte de temor, no tenemos que llenarnos de temor y de miedo en este tiempo. Dios es más grande que cualquier desafío que podamos enfrentar. Que cualquier prueba o dificultad que pueda venir a nuestra vida, Dios es más grande, la obra es grande, el desafío es grande, pero Dios es más grande. Los desafíos que vienen a nuestra vida nos pueden asustar muchas veces por lo grandes que son. Claro que sí, sobre todo cuando vos lo pasás por el filtro de Don Billetín. No, ¿cómo voy a hacer? Pero el domingo estabas cantando que Dios es más grande que el gigante, que el desafío, que la prueba, que qué sé yo. Entonces, ¿por qué ahora lo pasas por el filtro de Don Billetín? Ahí se terminó todo, ¿no? Los desafíos nunca van a estar a la altura de nuestras posibilidades. Los desafíos que Dios ponga sobre nuestra vida, a nivel personal, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel iglesia, nunca van a estar a la altura de nuestras posibilidades. Siempre van a ser grandes,
pero nuestra confianza tiene que estar puesta en el Dios que es más grande que esos desafíos. ¿Por qué razón? Porque si vos lo podés lograr solo, no necesitas de Dios. Y Dios quiere mantenerte ahí, dependiendo en todo tiempo de Él. ¿Sí? ¿Sabés cuándo nos llenamos de temor y vemos solamente imposibilidades? Cuando estamos solos. Cuando nos quedamos solos y no tenemos en quién apoyarnos. Cuando empezamos a distanciarnos unos de otros, todo lo que viene por delante nos parece imposible. Ahora, ¿qué dice Nehemías? Nehemías le dice al pueblo: Dios es fuerte, es grande y es un Dios temible. No te aísles, no te distancies del pueblo de Dios. No te distancies. No te distancies. ¿Te asusta el desafío que tenés por delante? ¿Te parece difícil? ¿Te parece grande y complicado? Tu Dios es mucho más grande que ese desafío. ¿Necesitas recursos? Dios tiene abundantes recursos. ¿Necesitas un milagro? Dios puede hacer. Gracias por la buena onda y por el amén. ¿Necesitas que Dios haga qué en tu vida? ¿Que abra una puerta? Dios tiene las llaves y sabe cómo abrirla. Dios todo lo puede. Nuestro Dios todo lo puede. Tenemos que dejar de pensar que nuestro Dios es un Dios chiquitito. Aun cuando vemos que la respuesta a nuestras oraciones no llega, seguir orando. Sigamos orando. Porque en algún momento, como te he dicho tantas veces, la copa que sostiene todas esas oraciones se va a desbordar. Y como está en el cielo, va a caer hacia la tierra la respuesta. Que el desafío no nos intimide y nos haga abandonar lo que Dios nos ha pedido que edifiquemos. El desafío no nos intimide. Yo sé que es un tiempo difícil para la iglesia, yo lo sé. No soy necio. Porque pareciera ser que cuando declaramos crecimiento y multiplicación parece que la cosa va todo lo contrario, ¿no? Pero Dios se va a encargar de hacerlo. ¿Sabés lo que nos pide Dios? No estén lejos, apartados unos de otros. No estén separados unos de otros. Que el enemigo no encuentre resquicio por donde entrar. Versículo 20 de Nehemías 4. Dice: en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos, juntate ahí con el resto. Nuestro Dios peleará por nosotros. La trompeta es el llamado de Dios a su pueblo a reunirse. ¿A qué? A reunirse, a congregarse y ver la gloria de Dios obrando a su favor. Insisto en esto: cuando nos congregamos y estamos juntos en armonía unos con otros, Dios hace cosas extraordinarias en nuestro favor. Ahí envía Él bendición y vida eterna, milagros suceden, gente se sana, cadenas se rompen, sanidades ocurren cuando estamos juntos unos con otros. Por eso cuando escuches la trompeta es Dios convocándote a reunirte con el resto del pueblo. No te quedes lejos, corre. ¿Y cuál es la trompeta? Porque yo no la escucho. Sí, lunes, miércoles y viernes está diciendo. El domingo 17:30 nos convocamos a un tiempo diferente. El atalaya está advirtiendo, el mensajero está advirtiendo, la trompeta está sonando. Cuando escuches la trompeta, no te quedes lejos del resto. Nehemías alentaba al pueblo a no temer, a no llenarse de dudas e incredulidad, sí a temer a Dios. Anotate y graba esto por ahí si querés. Quien teme a Dios nada más teme. Quien teme a Dios nada más teme. Nehemías fue atrapado en su interior por ese Dios grande y temible. Por eso no temía el desafío, por grande que le parecía.
porque su corazón estaba atrapado por ese Dios grande. Tampoco tenía temor del enemigo que se oponía a dicha misión. Las personas que viven con temor son las más desanimadas y eso mismo es lo que contagian al resto. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: ¿por qué temen, hombres de poca fe? ¿Por qué temen? Las personas temerosas son las que siempre ven tragedia en lugar de vida, un imposible en lugar de un milagro, desastres y ruinas en lugar de la edificación, desesperanza en lugar de esperanza. ¿Por qué? Porque están gobernadas por el temor. Y el temor siempre trae desánimo a los que nos rodean y abren las puertas a una terrible derrota. Y si me sale mal esto, y porque hay temor. Y si me pasa esto, porque hay temor. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Job capítulo 3, versículos 25 y 26. Job está diciendo: perdí la paz, mis peores temores se hicieron realidad. Lo que siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz, no tengo tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. Todo lo que yo temía, dice Job, lo que más miedo me causaba, ha caído sobre mí. Y yo quiero declarar liberación en este sentido de todo miedo y de todo temor que pueda venir a tu vida. De todo aquello que no te deja vivir en paz, que no te deja disfrutar del día a día, de todo lo que Dios te da. Que no haya espacio para el temor. Amén. Porque el desafío puede parecer grande e imposible de alcanzar, pero el Dios que te llamó es más grande aún. Y Él te va a proveer lo que necesites, Él te va a dar lo que necesites, Él va a abrir la puerta, Él va a hacer lo que tenga que hacer para que puedas llegar a donde Él quiere llevarte. Pero hay que vivir pensando: Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es grande. Él pelea por nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. El enemigo no te engañe. El enemigo no nos engañe. Lejos unos de otros estás y estaremos en problemas. Pero los unos al lado de los otros venceremos. Amén. Cerramos nuestros ojos ahí donde estamos.